Clown in a Cornfield acaba de ser lanzada en formato digital, y esta cinta del 2025, que explora la corofobia, el miedo a los payasos, nos presentó a Friendo, el payaso más reciente en nacer dentro del mundo del cine de terror, con múltiples muertes sangrientas que tuvieron lugar, y un final que sugiere que tal vez la idea de Friendo y todo lo que representaba no fue erradicada como todos pensaban. Y con una posible secuela en el horizonte, quise repasar todo el horizonte. Quise repasar todo el conteo de muertes en la película, explicar cada muerte espeluznante y también comentar si vale la pena verla. Así que vamos a ello. Esto es Clown in a Cornfield, el conteo de muertes y cada una explicada. Solo para que lo sepas, este video va a contener spoilers. La primera muerte que ocurrió en la película fue la de Jessica. Ella era parte de la sección de los años 90 de la película, una era particular en la que la gente del pueblo decidió hacer una purga de las personas que sentían que estaban contaminando la comunidad. No vimos cómo fue asesinada, pero parecía que tenía algún tipo de corte en la parte trasera de la cabeza, lo cual pudo haber sido hecho con un hacha o una cuchilla. La siguiente muerte que ocurrió fue la de Tyler, también de los años 90. Mientras corría alejándose de Friendo después de ver cómo Jessica moría justo frente a él, trató de escapar pero fue detenido por un espantapájaros y finalmente apuñalado con una horca para luego ser elevado por encima del maizal y desangrarse más rápido. Después de esto, saltamos al presente y vimos que Tucker fue el primero del grupo de amigos en terminar siendo asesinado. Estaba en su casa y después de recibir el video que grabaron en la fábrica, Friendo apareció en la cámara del timbre de su puerta. Después de moverse por la casa y encontrar la caja musical que estaba presente en la mayoría de los asesinatos que Friendo cometió, fue sorprendido por detrás y terminó con un corte en el cuello que lo hizo desangrarse y finalmente morir mientras era envuelto. La siguiente muerte que ocurrió fue la de Matty. Esta era una que sin duda se podía ver venir con ese personaje. Mientras estaba en su garaje trabajando con su banco de pesas, encontró una caja musical, pero no le prestó mucha atención. Mientras se acercaba al punto de fallo, Friendo apareció y no le permitió volver a colocar la barra en el soporte, lo que significaba que sus brazos se iban debilitando más y más mientras sostenía todo ese peso. Mientras esto ocurría, Friendo puso una sierra debajo de la barra para que, cuando cayera, esencialmente le cortara la cabeza. Y eso fue exactamente lo que pasó. Su cabeza terminó rodando hasta una hielera que Fo se llevó. Después de esto, llegó la noche de la celebración del Día de los Fundadores, y en la fiesta que se estaba llevando a cabo, Ginger salió del maizal con una flecha en la espalda, mostrando que había sido disparada por Friendo. Durante ese momento, también vimos que otro invitado a la fiesta recibió una flecha en la cabeza mientras miraba lo que estaba pasando. Y luego de esto vimos a uno de los Friendos siendo disparado por Rust. La siguiente muerte principal que ocurrió fue la de Ronnie. Ella sentía que iba a ser la siguiente en morir, y eso fue exactamente lo que pasó. Mientras ella, Kim y Janet huían de uno de los Friendos, otro apareció de la nada. Ella no estaba mirando por dónde iba, y terminó corriendo directamente hacia la motosierra que Friendo estaba sosteniendo. La sangre salió absolutamente por todas partes en esta, y Friendo incluso aplicó una dosis extra de violencia. La siguiente muerte principal que ocurrió, y la última dentro del grupo de amigos, fue la de Janet. Mientras Kim y ella llegaban a la casa de Mr. Byrne, pensaron que uno de los residentes estaba muerto. Sin embargo, estaban fingiendo estar muertos porque era una trampa. Esto llevó a que luego apuñalaran a Janet con una horca, lo que causó que terminara muriendo. Sin embargo, poco después, Quinn sacó la horca y terminó usándola contra el señor Byrne, quien estaba disfrazado como Friendo, lo que lo llevó a morir justo al lado de la persona que acababa de matar. Fue entonces cuando empezamos a ver a las diferentes versiones de Friendo siendo eliminadas una por una. El primero fue el del centro médico, quien fue apuñalado por el padre de Quinn y terminó muriendo después de quitarse el cuchillo del cuello. El segundo fue el dependiente de la tienda, quien recibió un golpe mortal en la cabeza con un bloque de concreto, después de que el padre de Kim atravesara la pared de la fábrica con el auto. El siguiente fue la madre de Cole,
quien fue empalada por un tubo de metal. Luego vimos que el sheriff Dunn, quien también era una versión de Friendo, fue asesinado por Quinn con el dispositivo de descarga que él había usado en ella varias veces. Ella se le acercó por sorpresa y terminó electrocutándolo por la boca, lo cual esencialmente le frió la cara mientras seguía vivo. Definitivamente fue una de las muertes más brutales. Luego, la última muerte que vimos en toda la película fue la de la versión final de Friendo que apareció de la nada. No vimos quién era, pero imagino que era Mr. Byrne, ya que fue la única versión de Friendo que no vimos morir durante el enfrentamiento final. Y esencialmente fue atropellado por el auto de payasos. Además, debió haber sido golpeado también con la motosierra, porque había sangre por todas partes. En total, hubo 15 muertes que vimos a lo largo de toda la duración de la película. Y no voy a mentir, ni una sola fue poco sangrienta o poco brutal. Fueron creativas, y así es como me gustan las muertes en las películas de terror, exageradas y con un baño completo de sangre. Diría que la más brutal fue definitivamente la de Ronnie. La suya se veía muy dolorosa, y parecía que se prolongaba mientras ella todavía estaba viva. El sheriff Dunn también está entre las más fuertes. Clown in a Cornfield es una película aceptable para ver. No es nada especial. Se siente como ese tipo de película que, si estuviera en Netflix, pondrías un viernes o sábado por la noche, te sentarías ahí sin tomarla muy en serio, y simplemente la disfrutarías por lo que es. Es algo que siento que solía hacer mucho durante la universidad con este tipo de películas de terror que están ahí únicamente por el impacto visual y los baños de sangre. Son simplemente películas fáciles de ver en las que no tienes que concentrarte mucho después de un día largo, pero la historia es relativamente fácil de seguir, así que no te pierdes. Las muertes creativas también ayudan a mantener el interés dentro de ella. ¿Y sabes qué? Probablemente diría que es una película que vale la pena ver con uno o dos amigos. En cuanto a la historia, me pareció bastante interesante que hubiera múltiples Friendos. Ese fue un giro que realmente no esperaba, pero en el momento en que ocurrió, siento que se volvió algo obvio que eran los adultos del pueblo, quienes estaban causando el caos. Debido a lo que King decía, los viejos aquí son raros, así que la revelación al final no fue tan impactante. Friendo como personaje es uno que no creo que vaya a ser recordado con facilidad. Como había tantos, no hubo ningún rasgo de personalidad clave que lo hiciera memorable de ninguna forma. Se veía bastante aterrador y amenazante, e incluso diría que el padre de Cole, como el líder con el maquillaje puesto, también daba bastante miedo al verlo. Pero al tener a varias personas siendo este payaso, simplemente significa que probablemente será un personaje del que se olviden. Supongo que los responsables de la película dejaron que el padre de Cole escapara al final porque así se deja abierta la posibilidad de una secuela, y tal vez él podría asumir el rol de ser Friendo, lo cual no me parecería mal porque Friendo era un payaso bastante genial y aterrador. Y también creo que Kevin Durant sería una gran figura icónica de villano en el cine de terror. Cuando se trata del tema general de personas mayores haciendo esta purga cada ciertas generaciones porque lo comparaban con una mala cosecha de personas, fue un concepto interesante. Y el hecho de tener este pueblo que estaba atrapado en el pasado, sin señal de celular, sin tecnología avanzada y con el deseo de vivir en una era con la que se sentían cómodos, funcionó bastante bien. Diría, sin embargo, que no se sentía como los años 90. Se sentía como finales de los 70 o principios de los 80, por el tipo de tecnología que tenían. En cuanto a las actuaciones en la película, no creo que haya nada digno de destacar. Todos simplemente cumplieron con su trabajo, pero fue suficiente. Es una película que trata más sobre las muertes y sobre hacerte sentir incómodo. Así que, mientras las actuaciones no sean terribles, no te sacan de la experiencia. Probablemente diría que uno de mis momentos favoritos en la película fue la escena donde vimos a Tucker siendo asesinado. La preparación fue, sin duda, el momento más tenso, y la forma en que la cámara lo seguía por la casa mientras lo mantenía como el punto focal, sin permitirnos ver lo que había alrededor de él, realmente aumentaba esa sensación de tensión y de saber que algo estaba por suceder.
pero sin saber cuándo. Cuando movió la puerta del armario, pensé que Friendo estaría ahí, pero que su reflejo apareciera en el espejo en su lugar fue un buen detalle y me tomó por sorpresa. Probablemente diría que fue la parte más inmersiva de la película. En general, cuando se trata de Si Clown in a Cornfield, ¿vale la pena verla? Diría que si las películas de terror, y los slashers en particular, son lo tuyo, entonces sí. Es fácil de ver, es entretenida, no se toma demasiado en serio y tiene un montón de muertes creativas y sangrientas. Solo no vayas esperando el próximo clásico moderno o algo que vaya a llevar el género al siguiente nivel. Es casi como aquella película de terror de Thanksgiving que salió hace un par de años, pero ni siquiera la pondría a ese nivel. Es una experiencia divertida para un viernes por la noche. Probablemente así es como la describiría mejor. Este fue el conteo de muertes de Clown in a Cornfield. Y cada muerte explicada. Si quieres ver más de tus películas favoritas de 2025 analizadas, revisa la lista de reproducción que está abajo. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. ¿Qué te pareció esta película? Comparte tu opinión en los comentarios.